Vicente Cos Tirado. La verdad es la cosa que es un honor para mexiquense que esté presente en esta casa periodística, pero sobre todo por la emoción de que habemos muchas gentes, tanto oriundo de Ecatepec como los que llegamos de Ecatepec, que queremos saber más de la historia, ahora sí, del histórico, perdón por la redundancia, grupo político, que finalmente fue el origen de la gran metrópoli que hoy tenemos en Ecatepec. La historia de Ecatepec no puede existir sin Vicente Cos Ramírez. La historia de Ecatepec no puede existir sin el histórico grupo La Curva, que a lo mejor para muchos no les suena, está medio el nombre muy extraño en La Curva, ¿no? Salvo que nos remontáramos al béisbol y un curveball al estilo Fernando, entonces sería otra cosa. Pero bien, muchas gracias. Yo quiero empezar esta plática con rendirle homenaje a su señor padre. Tuve la bendición, y digo la bendición, de conocerle, de platicar con él, de escucharlo muy brevemente su historia, pero la historia que él nos dejó en Ecatepec la platica mucha gente. ¿Cuál es el? A ver, ¿cuál? De Tarimoro. De Tarimoro, Guanajuato, a la rústica Jalostoc. A la urbana Izhuatepec. ¿Qué es urbana? Urbana Izhuatepec. Iguatepec. Y de ahí, pues para beneficio de los ecatepenses, a compartirnos esa don natural que tenía de hacer política, pero política bajo un concepto humano. De Vicente Cos Ramírez se platican las maravillas, era un hombre tan humano que cuando se le acercaba a alguna persona para solicitar ayuda, no decían, váyase a la tesorería que le van a dar, de sus propios recursos estaba. Vicente Cos Ramírez, de acuerdo a la historia, no fue un hombre que quiso todo para él, porque fueron muchos de los ecatepenses que se formaron gracias a esos consejos que él le daba, a esa instrucción política, social que formó. O sea, no fue un hombre que se cerró para él, formó a mucha gente, y la verdad yo creo que su nombre sigue vigente. Y hoy la verdad tenemos el honor de tener a quien lleva su nombre, Vicente Cos Tirado. Vicente, platíquenos, ¿cuándo empieza la historia del grupo La Curva? Bueno, pero primero, ¿cuándo llega su papá a Ecatepec? ¿O cómo llega? ¿O qué pasó? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, Manuel, yo le agradezco mucho la invitación a estar aquí en su espacio, muy respetado, y lo hacemos con muchísimo gusto. Y bueno, pues vamos, si ustedes nos lo permiten, vamos a empezar. De antemano voy a pedir una disculpa por si omito algún nombre, algún apellido, pero bueno, vamos a tratar de relatarles desde dónde, cómo y cuándo empieza todo este movimiento. ¿Cuándo empieza? Mi papá llega a la urbana Izhuatepec en 1963 y ahí todavía no existía Altavilla, lo único que había era la San Miguel y la Vivero, y ahí es donde empieza este movimiento, porque dentro de los vecinos de ahí de la urbana, pues hay personas que yo recuerdo con mucho cariño, porque es ahí donde se empezó a formar el grupo, a partir de don Tomás Morales Pacheco, de don Benigno Castro, de don Luis Navarro, de Alfonso García, también de Pancho Jiménez, de Francisco Jiménez, y ahí es donde empezaron ellos a platicar y empezaron a hacer a empezar a trabajar
en los seccionales, en las delegaciones, y las reuniones las hacían en la casa de don Tomás Morales. Y luego estamos hablando más o menos del 65. Luego ya de ahí se pasan a la colonia San Miguel, con don Benigno Castro también, que todos mis respetos para él, porque todas estas personas que te comento, muy trabajadores, con el señor Ángel del Risco también, y con el señor don Juan Díaz también de San Miguel. Y eso ahí va creciendo, y bueno, pues van haciendo muchísimas actividades. Por ejemplo, a través de kermeses que hacía mi papá y mi mamá y también las esposas de ellos, fue como se empezó a construir todos los sábados, fue como se empezó a construir la escuela Morelos, que está ahí en la Urbana Izhuatepec. O sea que la primera acción política no fue el palabrerío ni estrategia, fue demostrarle a la comunidad que era un grupo de progreso, de avance, y construir una institución educativa, que es la base fundamental para el crecimiento de una comunidad. Oiga, ¿y dónde sale el nombre de la curva? Es muy interesante. Después de ahí de San Miguel, se van a la curva. ¿Y dónde queda la curva? La curva es gracias a don Marcial Rojas Santibáñez, ahí, porque él vivía ahí, vive en Santa Teresa, casi esquina con R1, viniendo de la calle de la Laguna. Y estamos hablando ahí, pues ya de 1969 más o menos. Es importante precisar que no es lo que hoy conocemos la Avenida Central como la Curva del Diablo. Exacto. No es esa. No. Es más adentro, más. La curva es viniendo de Vía Morelos, da vuelta uno a la derecha en la Laguna, topa hasta con R1, y ahí la calle seguía hacia el norte en R1, pero ahí se hacía una curva exactamente en la casa de don Marcial Rojas Santibáñez. Y ahí salió Y ahí se quedó el lugar donde empezaron las sesiones del grupo, y ahí se quedó el nombre de la curva. Ahí se hacían las sesiones clandestinas. Empezaban la toma de Catepec, ¿no? Pues yo creo que sí, porque una de las situaciones bonitas en este caso es de que lo que usted dice, ¿no? De ahí con la simpatía y todo el trabajo que se empezó a hacer ahí, resulta que mi papá, pues bueno, fue el primer presidente municipal emanado de una colonia. De una colonia. Pero tengo entendido, no sé si me equivoco, acláreme usted, el gran salto de la curva se da cuando Marcelo Palafox, que vivía en Tecámac, que creo que era médico de la Reggio Vaca, una cosa así, muy amigo de Jiménez Cantú, o de Jano, pretendía ser presidente municipal de Catepec. Y ahí surge el movimiento cuando finalmente dicen, creo que Reyes Robles era el presidente del PRI, y dicen, ¿cómo es posible que Catepec reciba a una gente que no tiene una vinculación política social con Catepec? Era de Tecámac. Y que le dicen, a ver Vicente, no tenemos que andar buscando. Tú eres el líder natural y tú debes ser el presidente municipal de Catepec. ¿Qué hay de cierto en eso? Así es. Sí. ¿Así se dio? Sí. Hubo, gracias a todos estos compañeros, sin omitir, ya en ese tiempo estaba integrado don Fernando del Moral, que ya fue después ya se había hecho el fraccionamiento de Altavilla. Entonces, don Fernando surgió de ahí junto con otros jóvenes muy entusiastas, entre ellos Héctor Velázquez, y ya estaban integrados en la curva. También hay que hablar de don Fernando Suárez, de Marcial Rojas y de Margarita Suazo. ¿Suazo de Palma? Sí, bueno, perdón. Y bueno, y sí se dio, y bueno, hubo una, pues no se puede decir lucha, ¿no? Pero sí se tuvo que, pues
hacer acciones para que quedara mi papá, ¿no? Sí, pero creo que esa fue la primera demostración de la calidad, de la sensibilidad de don Vicente. Así es. De don Vicente para conjuntar a todos esos dirigentes de las colonias, pues que estaban inquietos y que veían que Ecatepec no avanzaba, ¿no? Y de ahí viene, y para acabarla de moral, perdón el término, pretendían imponernos a un candidato que ni siquiera vivía en Ecatepec, como era el doctor Marcelo Palafox. Y entonces Vicente Cos logra aglutinar a todas esas expresiones y aparte de eso le reconocen a nivel de la dirigencia del PRI su calidad moral. Y ahí es la primera experiencia de Vicente Cos como presidente municipal de Ecatepec, ¿no? Tengo entendido. En 1973, Manuel, pero déjeme comentar un evento que yo considero muy importante. Ecatepec no se podía comunicar con Casas Alemán, ahí por el Río de los Remedios, y la única entrada para la colonia Jardines de Santa Clara era por vía Morelos. Teníamos que llegar pasando Cerro Gordo, vuelta a la derecha en Boulevard de los Aztecas, y ahí la ruta que daba el transporte ahí era la de mi papá. Entonces tenía que llegar un camión ahí, había un puente peatonal ahí, la gente bajaba y había dos camiones que se quedaban de fijo a dormir toda la semana y todos los días allá para llevar a la gente a toda la colonia de Jardines. Pero una cosa más importante fue que se logró conectar con recursos de mi papá y de la línea. Él hizo un puente que está ahí en la calle de Tamazula, más o menos 67, 68, para conectar con el Chamizal y con la colonia Estrella. Me platicaba alguien como anécdota que Ecatepec efectivamente estaba dividida por el Gran Canal. Sí. El Gran Canal, los de Ecatepec de este lado y lo de hoy Azteca y esas colonias era el otro Ecatepec, ¿no? Y no había circulación vehicular y que efectivamente el transporte urbano tenían que pasar peatonalmente y había un autobús de este lado y otro autobús del otro lado. Y ahí le tocó a Vicente Cos iniciar ese servicio, ¿no? Él lo inició con los famosos pistaches de la línea San Pedro de los Pinos. Fíjese. Entonces ahí empieza la labor de Vicente Cos. Sí. Y anteriormente también había apoyado mucho al gobernador Fernández Albarrán con vehículos. Y bueno, ahí empezó ya. O sea, aquí hay que rescatar algo muy importante. Vicente Cos viene de Guanajuato, pero con una visión empresarial e inicia un trabajo fuerte a través del transporte. No era como antes, ahora que existen piratas y cualquiera puede poner un taxi a trabajar. En aquella época todo estaba debidamente reglamentado y Vicente Cos logró hacer un sistema, una línea de transporte organizada, regularizada, de manera oficial, no la piratería, ni tolerados. Eran verdaderamente el transporte un importante medio de intercomunicación en Ecatepec. Fíjese, yo quisiera hacer una referencia, si me lo permiten, que nos están viendo. A Vicente Cos, todo mundo, y a la fecha, nos referimos, se refieren todo como Don Vicente. El término Don Vicente no es cualquier cosa. Esto rebasa al decirle el doctor, el licenciado, el profesor. Don Vicente logró que el prefijo don rebasara todo eso. Fue un título de la sociedad que le antepuso su papá. Y nadie
no es posible en este momento que alguien se pueda ganar un título, pero que te lo dé el pueblo, que te lo dé la sociedad. Y su papá, que Dios lo tenga en santa gloria, se ganó ese título que nadie lo puede lograr. Siempre fue Don Vicente, Don Vicente. Entonces, por eso para Mexiquense y para Juan Manuel Padrón, hoy es un honor tener la oportunidad de platicar con el licenciado Vicente Cos Tirado y recordar a su señor padre. De ahí la curva es presidente municipal su papá, cuando definitivamente pues no llega a Marcelo Palafox, que venía de Tecamo, es diputado, presidente, y aún no concluyendo el periodo tengo entendido que lo hacen diputado. Sí, él gobernó Ecatepec. Él fue el parteaguas del antiguo San Cristóbal a la ciudad de Ecatepec. Porque ahí una de las cosas que me platicaba mi papá y nos tocó vivir a nosotros fue el hecho de haber convencido a los vecinos de Centro Ecatepec para ampliar la calle Morelos desde lo que ahora es la López Portillo hasta la vía Morelos, porque anteriormente no era como está ahora, o sea, necesitaba más vialidad. Y bueno, pues yo creo que a través de muchas pláticas, del convencimiento, se logró hacer eso. Y bueno, fue una situación muy importante porque ahí empezó, ahora sí que la vialidad, pues en mejores condiciones a como estaba, ¿no? Me platican, desafortunadamente yo no estaba en esa época aquí en Ecatepec, pero don Vicente, al margen de su visión empresarial, tenía un sentido urbanista, ¿no? Porque a él le tocó también el alineamiento de lo que hoy es la importante Insurgentes. Pero para los que no saben, recuerdan algo mucho más importante. La antigua carretera a Laredo, o también conocido de Pachuca, hoy la amplísima vía Morelos, fue gracias a la actitud visionaria de don Vicente Cos. Si don Vicente Cos no hubiera tenido esa actitud visionaria, en su momento fuera un pequeño camino y lo que es el derecho de vía estuviera lleno de casas. Y Vicente Cos dijo, no, vamos a hacer una gran avenida como hoy es la vía Morelos. Qué visionario, denme respeto por favor, y que Dios donde esté, recuerden. Muchas gracias. Vicente Cos, aparte de su visión urbanista de empresario, también tenía el don político, pero en el sentido de lo que es la política hoy, bueno, lo que es la ciencia política, de intercomunicación social, de intercomunicación entre los seres humanos. Platíqueme la parte política de don Vicente. Con mucho gusto, Manuel. Nada más déjenme comentarle de otros vecinos de ahí de la Urbana, sí. Don Pascual López, don José Zamudio, don Jesús Rodríguez, Ernesto Barroso también, y bueno, hay muchísimos compañeros. Y bueno, la visión política que mi papá tenía, o el trato político que tenía, a él le encantaba estar con la gente, platicar con la gente, pero era un hombre de resultados. O sea, él necesitaba ver resultados, ir haciendo acciones, y yo creo que también los vecinos de todas las colonias le ayudaron muchísimo con mano de obra para hacer obras de drenaje, para hacer mercados, para hacer iglesias, para hacer la red también, el sistema de agua, en fin. Pero los vecinos, era impresionante cómo participaban en la formación de todas esas nuevas colonias. Nuestra productora que está llevando los controles, me indican cómo vamos, licenciada. Perfectamente bien. Estamos teniendo un jale tremendo, muchas gracias, porque son miles de gente que en este momento están conectados y siguiendo esta plática, porque todo el mundo estaba interesado. ¿Qué van a hablar de don Vicente Cos
Ramírez, ¿qué van a comentar del célebre grupo La Curva? Que yo insisto, don Vicente, La Curva no pudo haber existido sin don Vicente. Y don Vicente tuvo su brazo operativo con La Curva. Y de ahí formó. Y para las nuevas generaciones que llegan de todas partes del país, entre ellos yo, fue la base de este Ecatepec, hoy toda esta metrópoli, ¿no? De este municipio tan interesante, porque además, en su momento, con mucha tristeza lo debo decir, fue coadyuvante al crecimiento de la zona industrial. En su época, la administración de don Vicente apoyó, impulsó la industria, impulsó la creación del empleo serio. Desafortunadamente, en épocas recientes, Ecatepec se ha convertido en un municipio dormitorio o un municipio donde la economía es de la economía informal. Y en la época de Vicente Cos, según los reportes que tenemos, la industria tuvo un gran auge, un gran crecimiento y pues realmente no había pobreza. A lo mejor lo único que teníamos grave, que se convirtió en un municipio atractivo y empezamos a llegar gentes de todo el país, que eso fue lo que más agudizó realmente el problema. Pero Ecatepec fue un municipio exitoso. Pero a ver si ganó. Yo creo en ese aspecto, Manuel, cabe resaltar la gran ayuda de los empresarios que había en ese entonces, de don Salvador Arciniega, de don Julián Vilalta de Troquelmex, ahí también en todo ese rumbo, y bueno, a través de don Salvador fue como se logró coordinar, porque yo creo que mi papá también tenía una gran habilidad de tener los objetivos muy claros de qué es lo que se quería hacer, pero también tenía una gran habilidad de coordinar los trabajos y de hacerle sentir la responsabilidad a cada una de las personas que, bueno, se tenían que hacer de esa manera, ¿no? Y con entrega de resultados. Sí. Vuelvo a repetir, por ejemplo, hoy vemos con mucha la vía Morelos, ¿no? Qué importante, qué visión, cuando esa era la carretera a Laredo, o la antigua a Pachuca, pero la revivió, y hoy es una importante realidad. ¿Qué más podemos recordar de Vicente Cos, el visionario presidente municipal? Sí, adelante. Yo creo que él estaba muy orgulloso de la calle Morelos, no se diga de la avenida Central, perdón, de Vía Morelos, y también le tocó avenida Central. Y yo en muchas ocasiones lo acompañaba en sus giras de trabajo que hacía, y a él le gustaba mucho andar a caballo, entonces hacía sus giras a caballo, y ahí la misma gente, los ciudadanos, oiga, don Vicente, que a fulanito le entregaron tantos tambores de pintura y no nos los ha entregado, y que quién sabe, a ver, háblenme. Oye, a ver, ¿por qué no hacer? No, ahorita lo reparto, don Vicente, ya empezamos a trabajar. O sea que tenía un contacto directo con la gente impresionante, Manuel, y que yo mismo me admiraba, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible esto, no? Y luego, sobre todo... Pero algo muy importante, don Vicente tenía la autoridad moral. Cuando tú eres transparente en tu actuar, pues tienes esa calidad humana para exigir. A ver, te estamos apoyando y está, ¿no? Que no es lo mismo, no, pues es que usted me dio y nos dimos un intercambio, pues no. Eso es muy importante, un referente a don Vicente. Así es. Y mucho contacto con la gente. Yo me atrevería a decirle que en cualquier colonia que anda uno, siempre ha de salir un vecino o vecina que tienen algún comentario para mi papá, todavía actualmente. Y son comentarios tan bonitos que, por ejemplo, para mí, pues me enorgullecen muchísimo.
me enorgullece muchísimo y es cuando dice uno, híjole, es increíble este trabajo hasta donde llegó, ¿no? Entonces es increíble haber tenido un papá así tan. Y es motivante que los zacatepenses hayamos tenido un tutor, por así llamarle, como presidente municipal, que dejó las bases para, insisto, lo he dicho 3 veces, Ecatepec era la metrópoli. La verdad que tengo por ahí problemas de audio, pero licenciado Vicente, yo le valoro mucho que nos haya dado la oportunidad de esta entrevista, de esta primera plática. Yo diría no entrevista, es una plática en donde estamos haciendo referencia, otra vez homenaje, por recordando a ese gran hombre que fue su papá, a don Vicente Cos Ramírez, que de Guanajuato vino a Ecatepec, pero vino a trabajar, vino a enseñar, vino a ofrecer su experiencia, su vida, y enseñó a muchas generaciones de hoy, ecatepenses triunfadores. Tal vez ya no están aquellos que estuvieron cerca de él, pero están sus hijos y sus nietos, más bien sus nietos, ¿no? De verdad. Pero también no puedo dejar pasar que Vicente Cos Tirado ha sabido llevar con mucho orgullo y con mucha dignidad el prestigio, ahora sí, del nombre y del apellido. Lo he visto como servidor público y lo he visto como legislador, en donde el referente es un excelente trabajo. Vicente, de verdad lo felicito, muchas gracias, porque yo me considero su amigo. Quisiéramos seguir platicando, pero vamos a hacer en otra sesión. Yo le pido, por favor, que nos dé un mensaje, por favor. Sí, primero que nada, Manuel, agradecerle la invitación infinitamente a este espacio. Y bueno, si usted me lo permite, nada más platicar la última anécdota política de mi papá, que fue muy bonita y está afortunadamente se pudo plasmar en una fotografía gracias en aquel entonces al gobernador Erubiel Ávila, que nos hizo el favor de invitarnos para tomarse una foto con los expresidentes en vida de Ecatepec. Y bueno, pues ahí estuvimos con la anfitrionía de él, y es una situación que yo le agradezco en lo personal mucho, porque fue esa fotografía que usted nos hizo favor de sacarla cuando mi señor padre falleció con Erubiel. Esa fue la última que se tomó, porque él falleció, eso fue en marzo y él falleció en abril. Entonces, yo mi agradecimiento al senador Erubiel Ávila, y bueno, pues usted me ha hecho recordar, y estoy recordando tantas cosas tan bonitas, y yo creo que de las más bonitas, y que afortunadamente se plasmó en esa foto, es ese detalle, ¿no? Entonces, es impresionante. Pues muchas gracias. Ahora sí, le voy a poner a usted el prefijo don, a don Vicente Cos Tirado. Política, que pronto lo volvamos a ver en un cargo de elección popular, porque usted tiene los tamaños, ya lo demostró como diputado, y tiene sobre todo la calidad moral que se necesita en este momento para hacer política. Muchas gracias, Vicente, muchas gracias por su presencia, muchas gracias a los amigos, y esto fue una producción de Mexiquense,
su servidor Juan Manuel Padrón Lara en su carácter de director general, y el equipo de producción, gente muy joven que hoy nos ayuda. Muchas gracias, y el reto es próximamente una nueva reunión en donde vamos a pedirle al licenciado Vicente Cospirado que podamos hacer un collage de fotografías para recordar aquellas épocas. A ver si podemos editar un video especial sobre esas épocas. Gracias, muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Adiós.